Ya ahorita en 30 segundos vuelvo. Bueno, vamos a comenzar. Ahí les estoy mostrando el tablero. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? ¿Y me están escuchando bien? Sí, señor. Okay. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio, el último ejercicio que estábamos haciendo. Antes de hacer eso, pues yo debo recordarles que ustedes tienen la asesoría los días martes y los días jueves, ¿no? Este jueves pasado yo esperaba que varios de ustedes vinieran, pero en realidad vino una sola chica. Vinieron muy pocos, ¿sí? Ustedes son 40 estudiantes y en realidad vino una sola chica por, digamos, por asesoría. Entonces, como les dije yo al principio, es importante que ustedes vengan a asesoría porque ahí es donde yo los voy a conocer. Yo por acá no los conozco, ¿sí? Yo les dicto la clase, les hablo. Algunos de ustedes me hablan, pero en realidad yo ni siquiera sé quién me está hablando. Entonces, porque normalmente la clase es rápida, yo quiero que esto sea un poco más dinámico. Entonces, allá en la asesoría es como el espacio para que usted muestre su trabajo, ¿sí? Para que muestre que efectivamente usted está haciendo cosas allá en su casa. Entonces, eso es importante. Profe, qué pena. Los ¿Sí? martes y jueves, ¿a qué horas es la asesoría? Es que en la clase pasada yo no le escuché bien eso.
Ah, ok, sí, a ver, la asesoría martes, a ver, ¿alguien se acuerda? Martes de 8 a 10 y jueves de 9 a 11. Ah, ok, sí. Martes, sí, los martes a las 8, a las 8 de la mañana, de 8 a 10, ¿sí? Y los jueves de 9 a 11, ¿ok? Tengan en cuenta Profe, ¿sí? listo, profe, gracias. Bueno, eh, tengan en cuenta de cómo, no te escuché. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, es decir, por ejemplo, los martes o los días de asesoría, esa es una sala en Meet, ¿sí? En esta plataforma de Google. Yo normalmente abro la sala y a veces cuando la abro no llega así ningún estudiante, ¿sí? O sea, la sala está sola, ¿sí? Entonces, yo como está sola, pues yo me pongo a hacer otras cosas, ¿sí? Aquí en el computador me pongo a veces a preparar clases, pues me pongo a aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, a veces pasa de que estoy yo muy concentrado preparando la clase y no me doy cuenta que de pronto alguien está solicitando el ingreso, ¿sí? Yo no me doy cuenta, ¿sí? O sea, alguien está tocando la puerta y, y no me doy cuenta. Entonces, cuando sea así, por favor escríbanme un mensaje aquí a la plataforma de Team, o sea, avíseme por la plataforma de Team, profesor, estoy tratando de entrar a asesoría, porque es que Meet tiene eso de que no sé si uno le pueda cambiar la configuración, pero normalmente uno tiene que como que aceptarle el permiso para que la gente entre. Entonces me ha pasado en ocasiones anteriores que a veces o a veces, digamos, estoy explicándole a algún estudiante y la plataforma Meet no me avisa de que alguien quiere entrar. Entonces, para que tengan en cuenta eso, no vayan a pensar que es que yo no los dejo entrar. Normalmente yo dejo entrar a todo el mundo y ahí pues voy explicando a la medida que la gente me va preguntando. Ingeniero, disculpe, ¿cuál sería el link del Meet? Ahorita más tarde, si quiere, lo comparto, o si un compañero por ahí lo tiene, que lo comparta, eh, que comparte el link de eso. Ahorita no tengo acceso al link, pero eh, ahorita publico algo para recordarles, ¿sí? En publicaciones o en mensaje de texto les voy a dejar un mensaje para recordarles que tienen asesoría. Sin el link. Ok. Entonces les digo eso porque eso de alguna forma facilita mi trabajo. ¿Sí? Usted sabe que el trabajo del profesor ahora con esto de la virtualidad es muy difícil uno darse cuenta quién está trabajando y quién no. Entonces, a mí me parece que ese espacio es bueno para eso, ¿no? Además, recuerde que tienen que prepararse con esos ejercicios porque vamos a tener una sesión donde yo lo voy a agarrar a preguntar, ¿listo? Le voy a preguntar alguno de esos ejercicios, usted no sabe, justo el que usted no haga, ese es el que le voy a preguntar, ¿ok? Entonces, bueno, listo. Y ahora sí vamos a comenzar la Es clase. una pregunta, el taller uno lo entrega escaneado, o sea, lo hacemos, pues lo vamos haciendo y se lo escanea y se lo envía en un PDF. Sí, sí, así como hacen sus entregas. Usted en una aplicación de Scanner, no sé, le toma las evidencias, hace un solo archivo y ese es el que sube, ¿sí? Ese es el que le voy a calificar. Ok. Bueno, bueno, yo lo que recuerdo de la clase pasada era que estábamos resolviendo un problema de sistema masa resorte, ¿sí? Yo no lo terminé porque la clase al fin se me hizo el tiempo se me hizo corto y bueno, no alcancé a hacer el ejercicio, ¿no? Pero el ejercicio lo que decía era que había un sistema que estaba, digamos, moviéndose como un sistema masa resorte, ¿sí? Es decir, estaba un resorte con una masita en el extremo. Yo recuerdo que habíamos hallado la frecuencia, habíamos dicho de que la frecuencia era 7 raíz de 5 radianes sobre segundo. La amplitud no la había dado el movimiento, ¿sí? Decía que la amplitud era 0.03, ¿ok? O sea, nosotros habíamos llegado a la conclusión, voy a escribir aquí como
un título que diga continuación del ejercicio. Continuación ejercicio. ¿Sí? Para que ustedes no vayan a quedar tan perdidos. Entonces, lo que le estoy diciendo es que nosotros habíamos encontrado que la función X que describe el movimiento era algo así como 0.03, que era la amplitud según el ejercicio, multiplicado por el seno de 7 raíz de 5, multiplicado por t más una fase inicial. ¿Listo? Y yo les había dicho de que de esta ecuación estaba casi completa, pero no se conocía cuál era la fase inicial del movimiento, ¿sí? La fase inicial es este phi que está metido ahí dentro del argumento de la función, ¿ok? También les he dicho en clases anteriores que encontrar ese phi es como una de las cositas que más se le dificulta al estudiante, ¿no? Porque ese phi de alguna forma representa la fase inicial y ese phi se calcula siempre con una condición inicial del problema o con la condición inicial del problema. Y esa condición, por lo regular, está metida ahí en el mismo texto, ¿sí? Es decir, en el mismo texto del ejercicio, usted tiene que interpretar cuál es la condición inicial del movimiento. Entonces, en particular, en este ejercicio, o sea, en particular, en este ejercicio les voy a recordar qué es lo que dice. Dice que usted tiene el resorte, ¿verdad? Haga de cuenta que usted tiene este resorte. Digamos que hasta aquí, el sistema estaba como en equilibrio, ¿sí? Es decir, usted tenía la masita, ¿verdad? Y esta era como la posición X igual a 0, ¿sí? Hasta ahí usted no lo había estirado para que él oscilara, ¿sí? Eso fue lo que le expliqué la clase pasada. Es decir, esa grafiqueta que ustedes ven ahí, ustedes deben considerar simplemente que el resorte está con su masa en el extremo. No está oscilando, ¿sí? Él empieza a oscilar después, ¿sí? ¿Después de qué? Después de que usted lo coge y lo estira, ¿sí? Entonces, usted este resorte, usted lo agarra y lo estira un poco, ¿sí? Lo estira tanto hasta que esto llega hasta una posición X igual a menos 0.03, ¿ok? Esto lógicamente que se comprime, ¿no? Entonces, si uno interpreta el problema de esta manera, uno lo que debe decir es que al inicio, o sea, al inicio del movimiento, al inicio, la posición de la partícula, la posición es X igual a menos 0.03, ¿listo? Esto creo que son metros, ¿no? 0.03 metros. Entonces, ¿por qué 0.03 metros? Porque yo agarré con la mano la masa del sistema, la bajé, la tengo ahí y ahí lo suelto, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que el movimiento empieza en X igual a 0.3 metros, ¿sí? ¿De dónde saqué yo esta información? Esta información la saco de ahí del mismo enunciado, ¿sí? Porque le voy a leer el enunciado, mire. El enunciado dice, a continuación se estira el resorte 3 centímetros más, ¿sí? Entonces yo interpreto que cuando se estira es que uno lo agarra y lo echa para abajo, ¿sí? Si él hubiese dicho, no, el resorte se comprime, también hubiese sido una opción, ¿no? Entonces si él se comprime de para arriba, lógicamente, entonces él hubiese estado en la posición X igual a 0,03, ¿sí? Entonces aquí dice textualmente, dice, a continuación se estira el resorte 3 centímetros más y se deja oscilar libremente. ¿Listo? Entonces, esa interpretación es la que estoy haciendo acá en este problema. Entonces, una vez yo interpreto eso, ya yo estoy ganado porque yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo agarro la ecuación de la posición, yo digo, bueno, X igual a 0.03 seno de 7 raíz de 5 t más phi. Y lo que digo es lo siguiente, lo que digo es esto. Yo voy a decir esto, mire. En el tiempo t igual a 0, al inicio del movimiento, ¿sí? Aquí puse una flechita. En el tiempo t igual a 0, la posición de esta partícula no es cualquier cosa. La posición de esta partícula es x igual a menos 0.03. ¿Listo? Esa es la condición inicial. Entonces, de esa condición inicial, uno tendría que escribir aquí menos 0.03
igual a 0.03 multiplicado por el seno. Cuando multiplique 0 por 7 por 5, perdón, cuando multiplique el 0, porque el tiempo vale 0, por el 7 raíz de 5, eso me da 0. O sea que aquí dentro solamente me va a quedar el phi. ¿Ok? Cierro acá. Así me quedaría la ecuación cuando yo aplique la condición inicial. Observen además de que esa ecuación solo tiene una variable, ¿no? Eso es lo importante de uno reemplazar la condición inicial, que como el tiempo vale 0, entonces ya la ecuación le queda con una sola variable, ¿sí? En este caso la variable es phi, ¿ok? Entonces como aquí hay una sola variable, yo puedo simplemente hacer seno a la menos 1 de lo que me dé ahí y así obtengo el valor de phi, ¿ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí. Voy a cambiar de hoja. ¿Alguien está anotando? O, Profe, espere un momento. bueno, esperemos un minuto. Profe, Sí, ahí la idea es, en esa ecuación es despejar phi, ¿sí? sí, despejar phi. Entonces ahí paso el 0,3 me daría -1 y quedaría seno a la -1 de -1. Sí, sí, eso es seno a la menos 1 de menos 1. Eso es lo que Ah, habría que hallar, ¿sí? Debe dar, no sé, pi medios o 3 pi cuarto. 3 pi medio debe dar. O menos pi medio, algo así. menos pi medio. Sí, eso es. Listo. Bueno, me avisan si no quieren que cambie, pero yo creo que ya es hora de cambiar. Entonces la idea es esta, el compañero ya dijo, se adelantó, yo voy muy lento, a veces hay compañeros que van más adelantados en lo que vamos haciendo, pero bueno, a mí me gusta ir lento. Entonces el compañero dice que despejando phi, aquí me va a quedar un menos 1, ¿sí? Igual al seno de phi, ¿listo? Entonces, de aquí cuando despejo phi, yo digo, bueno, entonces yo le meto en la calculadora, le meto seno a la menos 1 de menos 1, ¿sí? Entonces aquí el compañero ya se adelantó y dijo de que este phi da menos pi medio. Entonces, ya con este valor de la fase inicial, recuerden, esta es la fase inicial. La fase inicial. Con ese valor de la fase inicial, ya uno tiene la ecuación completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjese, la ecuación de la posición, ¿sí? O sea, esta función x igual a 0.03 multiplicado por el seno de 7 raíz de 5 por t menos pi medios. Esta es la ecuación que modela ya el movimiento. Esta es la ecuación para la posición. Esta es la posición de la partícula. Y ya yo les dije que una vez uno conoce la posición de la partícula o la ecuación que modela la posición de la partícula que se mueve con movimiento armónico simple, uno ya está ganado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el problema me dice que encuentre cuál es la posición en el tiempo t igual a 2.1 segundos. Entonces voy a preguntar eso, mire. ¿Cuál sería la posición de la partícula en el tiempo t igual a 2.1 segundos? Eso es lo que dice ahí el enunciado del ejercicio. Entonces ya estoy ganado porque simplemente lo que yo debo hacer es reemplazar el 2.1. Entonces yo reemplazo 0.03 multiplicado por el seno de 7 raíz de 5, ¿sí? Lo multiplico por 2.1 menos el pi medio, ¿sí? Cierro acá y simplemente le pido a la calculadora que por favor me ayude con esa cuenta, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? Hágame el favor ahí, alguno que tenga calculadora.
Menos 3.48 por 10 elevado a la menos 3. Ah, bueno. Entonces, menos 3.48 por 10 a la menos 3, ¿sí? Recuerda que la calculadora debe estar en radianes, ¿no? Estos son metros, ¿no? Bueno, entonces este resultado viene siendo o sea, me viene indicando dónde está la partícula cuando el tiempo transcurrido es de 2.1 segundos, ¿ok? ¿Sí? Esta es la posición en ese tiempo. Acá, esta es la posición en ese tiempo. ¿Listo? ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, una Sí, señor. pregunta. Sí. Arriba lo del menos 1 igual a seno de phi, ¿de dónde salió? Eso sale de la diapositiva anterior. Fíjate, en la diapositiva anterior, me voy a devolver a la anterior. Sale de acá, mira. ¿Estás viendo esta? Te estoy señalando con... Te la puse en cuadrito. ¿Sí la estás viendo o no? Sí, profe, gracias. Sí, entonces fíjate que ahí tiene menos 0.03 igual a 0.3. Entonces, como tú necesitas despejar el seno, ahí lo que hace es bajar a dividir el 0.03. Lo pasas a dividir y 0.03 entre 0.03, eso te da 1. ¿Sí? Te queda negativo porque el numerador está negativo. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí te salió ese menos 1. Listo, todos me siguieron hasta aquí, hasta el X. Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos para adelante. Vamos a la otra. Espera un momento que estoy copiando, por favor. Ah, bueno, está bien. Ahí está, otra vez. Esperemos un ratico que la chica termine de copiar. Ya, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, a ver. Ah, bueno, entonces ahora nosotros necesitamos averiguar cuál es la velocidad en ese mismo tiempo. Voy a escribir aquí un subtítulo. Velocidad en el tiempo t igual a 2.1 segundos. ¿Listo? Entonces uno ya sabe cuánto vale la velocidad. ¿Sí? Ya esto lo hemos replicado ya bastantes veces. Uno sabe que la velocidad es la amplitud multiplicada por la frecuencia y multiplicado en este caso por el coseno de W multiplicado por el tiempo más phi. ¿Sí? Uno sabe ya que esta es la velocidad. Entonces, en este caso la velocidad viene siendo A, pero A ya sé cuánto vale, mire, vale 0.03. W, ya sabemos cuánto vale W. W vale 7 por raíz de 5. ¿Sí? Y eso lo debo escribir por el coseno de 7 raíz de 5 por t menos pi medios. ¿Sí? Esa viene siendo la velocidad. Ahora, para yo saber cuánto vale la velocidad en el tiempo t igual a 2 segundos, pues simplemente debo reemplazar, ¿no? Entonces lo que debo decir yo es lo siguiente. Yo debo decir, bueno, el tiempo t igual a 2.1 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad? Entonces, averigüémoslo.
para no escribir todo, ¿alguien me puede multiplicar 0.03 por 7 raíz de 5? A ver cuánto da eso. 0,4663, profesor. Listo, 0.43 voy a No, colocar. qué pena, 0.469. Ah, ok. 469, listo. Listo, gracias. Eso para no anotar tanto, ¿sí? Porque si no, no va a caber. Aquí entonces voy a escribir coseno. Dejo todo, simplemente lo que hago es reemplazar el tiempo, ¿sí? Y el tiempo ya sé que vale 2.1, ¿sí? Menos pi medio. Cierro acá y ayúdenme con esa cuenta a ver cuánto da. $0.4663, profesor, eso es lo que da. Listo. 0.47, digamos. Más o menos, ¿sí? Metros sobre segundo. Listo. Esta es la respuesta. Esta es la velocidad. Listo, gracias. Y ya para terminar, voy a escribir acá cuál sería la aceleración en el tiempo igual a 2.1 segundos. ¿Sí? Entonces, tratemos de averiguar eso. ¿Sí? Entonces, yo sé que la aceleración, una de las ecuaciones para la aceleración es esta que dice que menos w cuadrado multiplicado por x. ¿Sí? Entonces, acá lo que debo hacer es decir, bueno, entonces a va a ser igual a menos, ¿verdad? W, pero ya yo sé que W vale 7 por raíz de 5, ¿sí? Eso lo debo elevar al cuadrado y después lo voy a multiplicar por X. Pero X fue el que acabamos de hallar hace un rato, ¿sí? El que el estudiante me dijo que era ¿cuánto? ¿Me lo puede repetir, por favor? Era 3,4. Menos 3.48 por 10 elevado a menos 3, profesor. Menos 3.48 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? ¿Me ayudan ahí con esa cuenta? Profe, haz esto. 0,853. 0.0. 0.853. 53. Listo. Estos son metros segundo cuadrado. ¿Sí? Esto entonces viene siendo la aceleración. Profe, ¿Sí? no sería negativa. Lo que pasa es que como la ecuación tiene un negativo adelante y x ya lo calculamos anteriormente y x nos dio negativo, entonces por esa razón da positivo. Listo, vamos a esperar un ratico que Profe, qué si pena. alguien... Sí, Yo lo hice completo y a mí haciéndolo completo así me da negativo lo que dice el compañero. ¿cómo lo hiciste completo? Pues coloqué No, menos negativo. la amplitud, que es menos 0,03 multiplicado por 7 raíz de 5 elevado al cuadrado
por el seno de pues, la fase, que es W, que es de 7 raíz de 5 multiplicado por 2,1 menos pi medio, y el resultado me da negativo. No, no debería, ¿por qué? Listo. Profe, Espérate pero ahí. me da positivo. ¿Sí? Ahí me da positivo, profe. Vamos a ver, A mí vamos a ver también me da positivo. vamos a ver qué. O sea, el compañero lo que me dice es que él, a ver, tiene la velocidad, ¿no? La velocidad es A. ¿Cómo hiciste tú para hallarlo? Para ver si encuentro cuál es el error. No, profe, qué pena, el error fue mío calculadora. Sí, ya me di cuenta que sea positivo. Lo volví a repetir Ya. en la calculadora. Sí, el Sí, problema fue sea en calculadora. positivo. Sí. Listo. Sí, porque por los dos lados debe dar lo mismo, ¿sí? No, si por un lado da negativo, por el otro lado también debería dar. ¿Sí? Debería haber algún error, ya sea en esto o en lo que tú hiciste. Sí, el problema es calculadora, profesor. Listo, voy a dejarlo ahí 30 segunditos más por si alguien está anotando, ¿no? Ya ahorita cambio de página. Listo, voy a cambiar de página para anotar un título que se llama El péndulo de torsión. ¿Sí? Entonces, el próximo tema se llama péndulo Listo. Entonces yo le decía en la clase pasada, le decía de que hay sistemas que se comportan como movimiento armónico simple, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, no sé, cuando uno tira una piedrita en el agua, un lago tranquilo, ese movimiento del agua hacia arriba, hacia abajo, también es un movimiento armónico simple. Lo que pasa es que es muy difícil de describir matemáticamente, ¿no? Es complicado. Entonces, normalmente lo que hacen los libros es tratar de describir situaciones que son bastante sencillas. Entonces, una situación bastante sencilla era el movimiento armónico simple del péndulo simple, ¿sí? Y el que acabamos de ver, que es el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte. Aparte de esos dos ejemplos, existen otro par de ejemplos, por ejemplo, este que se llama el péndulo de torsión, ¿sí? Entonces, el péndulo de torsión es digamos que es un tipo de sistema, se usa mucho en la parte de ingeniería mecánica para conseguir algunas propiedades de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere conocer cuál es, por ejemplo, la constante de torsión de algún material o de un alambre, por ejemplo, este experimento con el péndulo de torsión puede ser una buena alternativa. Entonces, haga de cuenta que usted tiene un disco en la parte de abajo, ¿no? O sea, un péndulo de torsión es esto. Haga de cuenta que usted tiene un disco. Voy a tratar de dibujar un disco en la parte de abajo, ¿sí? Haga de cuenta que este es el disco. Voy a dibujarle como el borde por acá, a ver si ustedes lo entienden así. Tan. Haga de cuenta que ese es un disco normal, ¿sí? Como especie de no sé, como una rueda, ¿verdad? Y esa rueda está sostenida justo en el centro de masa del sistema, ¿sí? O
Se supone que ese disco, que ese disco es un disco macizo, y no solamente macizo, sino que está hecho del mismo material. Es un material homogéneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir homogéneo? Que si usted, por ejemplo, arranca un pedazo del lado izquierdo y arranca un pedazo del lado derecho, pues las propiedades son exactamente las mismas, ¿sí? Profe, que para interrumpirlo, Sí, puede dime. volver a la hoja de atrás un momentico. Ah, sí, aquí. La de atrás. Sí, un Acá. momentico, profe, qué pena. Sí, sí. Eso. Ya, profe, gracias. Bueno, Ya. bueno, de nada. Bueno, entonces estábamos por acá contando la historia del disco, ¿sí? Del péndulo de torsión. Entonces dijimos que el péndulo de torsión consta, digamos, de un cuerpo rígido. El cuerpo rígido en este caso es el disco, ¿sí? Entonces, ese disco está agarrado del centro de él, ¿sí? O mejor dicho, siendo más técnico, está agarrado del centro de masa. Haga de cuenta que este es el centro de masa, y ese centro de masa sostiene el disco a través de un hilo, ¿sí? Haga de cuenta que este es el hilo, ¿sí? Que sostiene el disco, y en la parte de arriba hay como un techo o un soporte que es quien sostiene todo el sistema. ¿Listo? Esto es lo que sostiene todo el sistema. Entonces, bueno, esto puede ser un alambre, depende de la configuración que tenga uno, esto puede ser un alambre o una varilla bien tesa, ¿sí? Esta varilla es la que sostiene, digamos, el disco. Entonces resulta y pasa de que, bueno, esta varilla, o más bien llamámoslo alambre, porque ahí en el libro lo llaman alambre, ¿sí? De este alambre yo debo conocer una cosa que es el coeficiente de torsión, ¿sí? Ese coeficiente de torsión vamos a designarlo con esta letra K, ¿sí? Pero no es cualquier K, mire, es una K con moñito, ¿sí? Normalmente esa K se conoce en el mundo de la física, se conoce como capa. Capa, ¿sí? Así se conoce. Y esta K va a representar una cosa que es el coeficiente de torsión del alambre. Coeficiente de torsión del alambre. ¿Sí? Coeficiente de torsión del alambre, capa. No la vayan a confundir con la constante del resorte, ¿sí? Este es como una K con moñito, es un poquito distinto, ¿listo? Bueno, entonces, aparte de eso, yo también debo conocer la masa del disco. Entonces, suponga que este disco tiene una masa M, ¿sí? M mayúscula, voy a colocar M mayúscula para que sea imponente. Voy a decir que esta es la masa del disco. Masa disco, ¿sí? Y además voy a conocer otra cosa que es I, ¿sí? Y es algo que se va a conocer con el nombre de momento de inercia. Normalmente el momento de inercia, los estudiantes normalmente, hay estudiantes que nunca lo han escuchado, de pronto alguno de ustedes sí lo vio en el curso de mecánica, seguramente se les olvidó, pero para que lo entiendan, el momento de inercia, voy a anotarlo por acá abajito, el momento de inercia uno la puede ver como una propiedad del cuerpo. Vamos a anotar algo así. Uno puede pensar de que el momento de inercia es una propiedad del cuerpo que mide el grado de rotación, ¿sí? De rotación del cuerpo. ¿Listo? Es una cosa bastante difícil de entender, ¿sí? Calcular el momento de inercia siempre es un poquito difícil. Aquí, por suerte, no vamos a tener que calcularlo.
pero en el curso de mecánica es un tema que está básicamente al final del curso, ¿no? Y está al final del curso porque es uno de los temas más difíciles. Pero por ahora lo que yo necesito que ustedes entiendan es que siempre que uno rota, siempre que uno quiere rotar un cuerpo, aparece este concepto de momento de inercia, ¿sí? Entonces, el momento de inercia es como la capacidad que tiene el cuerpo a no dejarse rotar, ¿sí? Cuando uno dice, uy, ese cuerpo tiene mucho momento de inercia, quiere decir que así usted intente rotarlo, él no se deja, ¿sí? Se deja siempre y cuando usted le haga mucha fuerza, ¿ok? Entonces, aquí en este sistema, como nosotros vamos a ver, es una rotación. Entonces, justamente por eso aparece este concepto de momento de inercia, ¿ok? Esa es la razón principal por la cual aparece ese concepto de momento de inercia. Listo. Es importante mirar lo siguiente. La idea acá sería esto. Resulta y pasa que yo puedo agarrar con mis manos, puedo agarrar la rueda, ¿sí? El disco que está abajo, ¿sí? Intentarlo rotar, pero un poquitico, ¿sí? Es decir, es como si fuera un volante, yo lo roto un poquitico y lo suelto, ¿sí? La idea es que cuando usted lo suelte, esa rueda como que empieza a moverse para un lado y para el otro, ¿listo? Y esa rotación o ese movimiento de un lado para el otro, lo voy a representar acá con amarillo, ¿sí? Es decir, eso va a representar la rotación del cuerpo. ¿Sí? Y esa rotación simplemente la voy a poner así. ¿Sí? Haga de cuenta que esa rotación se llama teta. ¿Sí? Esto último que escribí en amarillo lo que indica es que cuando yo agarro con mis manos la rueda y la tuerzo un poquitico, no debo torcerla mucho, ¿sí? Porque de pronto se puede partir. La tuerzo un poquito y la suelto, esta rueda empieza a rotar, ¿sí? Empieza a rotar un poco, ¿sí? Entonces, esa rotación, ese vaivén o esa rotación, uno la puede considerar como un movimiento armónico simple. Esa es como la gracia de esto. Cuando yo roto un poquito y suelte, esa rotación va a representar un movimiento armónico simple. ¿Listo? No sé si me siguieron hasta ahí. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a la otra página, pero voy a esperar a ver si ustedes logran copiar. Fíjense que el modelo es bastante sencillo, ¿sí? Porque solamente tiene tres cosas, ¿sí? O sea, tiene tres variables. Tiene la masa, recuerden, la masa no es la masa del alambre, ¿no? No lo vayan a confundir, por eso soy muy explícito acá. Es la masa del disco, mire, ahí dice muy bien. En verde dice que M va a ser la masa del disco. Y va a ser el momento de inercia también del disco, ¿sí? Por ahora, para esto, uno no tiene que preocuparse por el momento de inercia, a menos que sea un problema muy complejo, porque por lo regular, fíjese, este momento de inercia depende mucho de dónde esté el eje de rotación, ¿sí? Aquí, por suerte, gracias a Dios, el eje de rotación está en el centro del disco, entonces uno debe calcular el momento de inercia en el centro de masa, ¿sí? Y resulta y pasa de que cuando uno le preguntan cuál es el momento de inercia, no sé, de una varilla, de un disco, de lo que sea, ¿cuál es el momento de inercia en el centro de masa? Resulta y pasa que uno ya no se preocupa por eso porque eso ya está en los libros, ¿sí? Digamos que eso se lo da el problema, ¿ok? Así que para este tipo de péndulo de torsión, por lo regular, el momento de inercia no es ningún problema, ¿sí? Porque uno lo busca, ¿sí? Uno dice, bueno, usted tiene un disco, el momento de inercia es tal, usted tiene una varilla, el momento de inercia es tal, y así, pues, sucesivamente. Listo, ¿tendrán alguna pregunta de eso? ¿O más o menos quedó claro? Pues, profe, desde mi punto de vista, pues tocaría ahorita por un ejercicio para poder entender bien pues, la explicación, no sé. No, sí, es que todavía falta un poquito de la historia, ¿sí? Pues yo estaba preguntando si de pronto les quedó más o menos claro cómo era el sistemita y eso, ¿no? Porque aquí la matemática todavía falta un poquito. Bueno, voy a cambiar. Si alguien está notando, que me avisen, ¿no? Voy a cambiar de hoja. A ver, voy a cambiar. Si alguien está notando, que avise.
Listo. Bueno, entonces, la demostración para llegar, digamos, a la ecuación de movimiento armónico simple es bastante sencillo, ¿sí? Se hace a través de una cosa que se llaman los torques, que ustedes seguramente se acuerdan, los torques. Y los torques tienen básicamente dos cosas, ¿sí? Yo voy a tratar de escribir el torque de dos maneras. Entonces, voy a decir, bueno, el torque, esta es una letra que se llama tau, no sé si ustedes la usaron en mecánica, seguramente sí, pero el torque es igual al momento de inercia multiplicado por la derivada segunda de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Y el torque también es igual a menos kappa multiplicada por teta, ¿sí? Estas son las dos, bueno, como especie de dos definiciones, no son puramente definiciones, ¿sí? Es decir, uno puede demostrar que estas cosas son de esta manera, ¿sí? Fíjese, la ecuación de arriba, yo no sé si se les parece algo, pero fíjese, esta ecuación de arriba se parece mucho a la segunda ley de Newton, ¿sí? La de arriba, ¿sí? De hecho, lo es, ¿no? Eso viene siendo como una segunda ley de Newton para una partícula que se mueve en rotación. Si usted mira, usted puede hacer de cuenta de que el torque viene siendo como la fuerza, ¿sí? Usted puede decir, bueno, el torque es la fuerza. Entonces la fuerza es igual al momento de inercia o la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? Entonces fíjese, aquí en este caso la inercia viene siendo como una propiedad muy parecida a la masa, ¿sí? Haga de cuenta que la inercia es la masa. Y haga de cuenta que esto que está acompañando a la inercia viene siendo la aceleración. Entonces es como si uno tuviera fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Es muy parecida, ¿sí? De hecho, esta es como la segunda ley de Newton para cuerpos que se mueven rotando. ¿Ok? Y la otra ecuación, la que está abajo, también debería ser una ecuación conocida. Esa ecuación es como la ley de Hooke, ¿sí? Recuerden que la ley de Hooke, la que vimos ahorita para la masa resorte, decía que la fuerza era igual a menos K por X, ¿sí? Y esta fíjense que es muy parecida. Esta lo que dice es que el torque es igual a menos kappa multiplicada por θ. ¿Ok? Entonces, ya después de esto es muy sencillo, es muy fácil. Miren. Uno lo que dice, bueno, ¿qué tal si yo igualo esas dos ecuaciones? Voy a escribir acá, igualando los torques. Uno tendría lo siguiente, uno tendría esto. Uno dice, bueno, si yo igualo eso, yo lo que tengo acá es el momento de inercia multiplicado por la derivada de θ con respecto al tiempo dos veces, ¿sí? Igual a menos kappa con moño. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Lo que está en dos fórmulas distintas que calculan lo mismo, o uno es la ecuación diferencial y otro es la respuesta normal. Te escuché entrecortado, repíteme otra vez. Ah, fue máquina. Que, o sea, la de arriba es la ecuación diferencial y lo de abajo es lo que nos da la respuesta. No. Estos son como dos maneras de escribir el torque, ¿sí? La de arriba tú puedes decir que es una ecuación diferencial, sí es cierto, ¿sí? Pero hasta el momento no ha llegado a la ecuación diferencial que yo quiero, ¿sí? Estas son como dos maneras de escribir el torque, ¿sí? Entonces, la de arriba es una manera de escribir el torque y la de abajo es otra manera de escribir el torque, ¿listo? Entonces yo para llegar a donde tú me dices, a la ecuación diferencial, yo lo que tengo que hacer es igualar esos torques, ¿ok? Entonces, fíjate, cuando yo igualo esos torques, fíjate, acá tengo la igualación de esos torques, ¿verdad? Yo lo que debo hacer ahora es acomodar un poquito esa ecuación, fíjese, la acomodo un poco, y yo llego digamos, a la conclusión de que la derivada segunda de θ con respecto al tiempo, más kappa con moño, dividido entre el momento de inercia, multiplicado por θ, eso lo igualo a 0. Y esto sí es lo que tú dices, mira, esta sí es la ecuación diferencial. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial. O sea, esa es la ecuación diferencial de Vale, movimiento profe. armónico simple. Sí. Esa es la ecuación diferencial de movimiento armónico simple. Recordemos que en la ecuación diferencial de movimiento armónico simple, esto que aparece aquí acompañando a la variable x o θ, esto está muy relacionado con W, ¿sí? Con la frecuencia angular. Entonces de acá yo debo decir, bueno, entonces de acá la frecuencia angular, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de kappa dividido entre la inercia, ¿sí? Esta sería la frecuencia angular. Y el periodo, ¿sí? El periodo para este sistema va a ser igual a lo mismo, ¿sí?
2pi multiplicado por la raíz del momento de inercia dividido entre kappa. ¿Sí? Este sería el periodo. Entonces, arriba tengo la frecuencia angular y abajo tengo el periodo. ¿Sí? Me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Listo. Fíjese, a pesar que se ve algo un poco complejo, un poco difícil, los problemas de péndulo de torsión no es que sean muy difíciles, ¿sí? Porque en realidad, como que, digamos, como que se implican, digamos, la solución de los problemas como que implican es usar este par de ecuaciones, ¿sí? Ya sea la frecuencia o sea el periodo. ¿Listo? Entonces, por lo regular, uno, digamos, en la mayoría de los libros, uno encuentra, digamos, situaciones bastante simples de resolver. ¿Ok? Voy a copiar un ejemplo de este péndulo de torsión para que vean de que, bueno, de que algunos ejemplos son fáciles, ¿sí? No le estoy diciendo que todos. Uno a veces en el libro encuentra los últimos ejemplos, normalmente son difíciles, pero los problemas, digamos, en general son simples de resolver. ¿Puedo cambiar de hoja o alguien está anotando? Un momento, profe. Profe, esa letra que está donde dice torques es como una T. Sí, sí, la T de torque es como una T griega, ¿sí? Se llama tau. Sí, es como una T, pero arriba como que tiene una... Sí, así como la estoy dibujando ahí, así se dibuja. Se llama, es una letra griega que se llama tau. Gracias, profe. Bueno, me avisan cuando pueda cambiar, ¿no? ¿Será que ya puedo cambiar? Yo creo que sí puedo cambiar, ¿verdad? Sí, Voy a cambiar. Bueno, yo les decía que iba a anotar un ejemplo, ¿sí? Voy a anotar este ejemplo. Dice así, voy a anotarlo, ¿sí? Para que ustedes, pues, lo vayan masticando a medida que yo lo voy anotando. Dice, un péndulo de torsión
está formado por una varilla. De 2 kilogramos de masa y 1 metro de largo. Punto y aparte. Dice, un cable vertical sostiene la varilla. La varilla en el centro. Y el otro extremo está sostenido en una pared. Sí. Bueno, no tanto una pared. Pongámosle mejor como en el techo, ¿sí? Porque suena como raro eso de que está sostenido en una pared. Digamos que está sostenido arriba, ¿sí? En un techo, digamos. ¿Sí? Punto y aparte. Dice, si la varilla gira en el plano horizontal, gira en el plano horizontal, con un periodo de 3 minutos, calcule la constante de torsión de la lámpara. ¿Sí? Calcule la constante de torsión de la lámpara. Voy a tratar de hacer un dibujo, a ver si interpretamos lo que allí dice. Bueno, entonces, allí lo que allí dice es que usted tiene una varilla, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta es la varilla. Este viene siendo la varilla. ¿Sí? La varilla, por supuesto, tiene una longitud, ¿sí? Aquí lo que dice es que la longitud de la varilla es 1 metro, ¿sí? Entonces, L vale 1 metro. 1 metro. Y también tiene masa la varilla. Mira. La varilla tiene una masa, dice ahí que son 2 kilogramos. ¿Sí? Entonces, justo en el centro, voy a tratar de mirar dónde está el centro de la varilla. No sé, supongamos que el centro está por acá. Justo el centro, aquí tiene soldado el cable. ¿Sí? El cable, por supuesto, tiene una cosa que es la constante de torsión, ¿sí? Es esta K con moñito. ¿Sí? Y esa constante no la conocemos. De hecho, el ejercicio lo que nos está pidiendo es que hallemos esa constante. ¿Listo? Entonces, del otro lado, lógicamente hay un techo. Digamos, del otro extremo hay un techo, ¿verdad? Entonces, esto con rayitas, esta cosa azul con rayitas, de alguna forma representa el techo, ¿sí? Es decir, el techo es el que sostiene, digamos, todo el sistema, ¿ok? Ahora, lógicamente que esto como está partido por la mitad, no partido, sino que como el alambre está agarrado aquí justo en el centro de la varilla, entonces esto vale L medios y el otro también vale L medios, ¿sí?
Pongo ese L medio para que ustedes entiendan de que esto está justamente agarrado de aquí del centro de la varilla, ¿sí? La masa de la varilla es 2 kilogramos y el largo de la varilla es un metro. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Digamos que eso es lo que hay que hacer. Aquí lo que hay que pensar es que, digamos, la barra o digamos la varilla, uno la agarra de los extremos y como que le da un poquito de vuelta, ¿sí? Cuando usted la suelta, entonces la varilla como que empieza a oscilar, ¿ok? Eso que le estoy diciendo no tengo manera de dibujarlo, pero necesito que ustedes se lo imaginen, ¿sí? Usted agarra del extremo de la varilla, ¿sí? Agarra de ese extremo, la tuerce un poquito, la suelta, y cuando la suelta, él empieza, digamos, a oscilar, ¿ok? Listo. Eso es lo que hay que solucionar. Comprendieron entonces el esquema, ¿verdad? Profe, qué pena. ¿M es igual a qué? A 2 kilogramos. Gracias. Profe, ¿podrías explicar de nuevo? Es que no lo escuché bien. No, lo que estaba explicando es que el dibujo que está ahí, ¿lo estás viendo el dibujo? Sí, señor. Bueno, ese dibujo representa el esquema de lo que está diciendo ahí, del enunciado del problema, ¿sí? Entonces, el problema dice de que la varilla tiene un largo de 1 metro y tiene una masa de 2 kilogramos, ¿listo? Esa varilla tiene soldado en el centro, tiene soldado un cable. El cable está representado por esa línea verde. Esa línea verde es el cable, ¿no? El cable tiene una constante de torsión, ¿sí? Que es esta K con un moñito, ¿no? Esa K con un moñito representa la constante de torsión del alambre, que es justamente lo que nos está preguntando el enunciado, ¿sí? Por eso la coloqué así con signo de interrogación, porque nosotros no la conocemos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, el cable sostiene, digamos, a la varilla justo en el centro, ¿no? El hecho de que el cable sostenga la varilla en el centro es muy importante. ¿Por qué? Porque el momento de inercia que yo debo calcular es el momento de inercia en el centro de masa de la varilla. Entonces ya yo tengo que irme a un libro y simplemente preguntar cuánto vale el centro de masa de una varilla cuando está girando con respecto al centro. ¿Ok? Eso fue lo que dije hace un rato. Listo, profe, gracias. Bueno, puedo cambiar de página, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, voy a cambiar de... Entonces, bueno, entonces lo que les decía yo, ¿sí? Por lo regular, el momento de inercia no es algo, fíjese, el problema ahí no lo está dando, ¿sí? No dice cuánto es el momento de inercia. Pero el momento de inercia ya se conoce. El momento de inercia es la masa, en este caso la masa de la varilla, la longitud de la varilla elevado al cuadrado dividido entre un número 12. Ese valor que ustedes ven ahí viene siendo el momento de inercia de la varilla. Entonces, si ya yo sé cuánto es el momento de inercia, ya yo prácticamente tengo resuelto el problema. El problema lo que dice es esto, le dice, usted tiene un periodo, le dice, usted tiene un periodo que es de 3 minutos, ¿sí? Esos 3 minutos se convierten en 180 segundos. Este viene siendo el periodo de oscilación. ¿Sí? Este es el periodo de oscilación. Y lo que acabamos de ver nosotros es que el periodo de oscilación de un péndulo de torsión T va a ser igual a 2pi multiplicado por la raíz del momento de inercia dividida entre capa, ¿sí? Este es el periodo de oscilación, ¿ok? Este es el periodo.
oscilación, péndulo de torsión. Entonces prácticamente el problema está resuelto, ¿sí? Porque, o sea, lo que le estoy diciendo es el momento de inercia lo conoce y el periodo también lo conoce. Entonces de acá lo que falta es despejar cuánto vale el valor de kappa. ¿Listo? Entonces voy a hacer el despeje, voy a hacerlo despacio para que, bueno, para que lo vean, ¿sí? A ver cómo hacemos. Será elevar al cuadrado la ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Voy a despejar. Entonces, uno lo que hace es elevar al cuadrado toda la ecuación. Entonces, aquí le queda el cuadrado. Aquí le queda un 4. Aquí le queda un pi cuadrado. Y acá le queda el momento de inercia dividido entre capas. ¿Listo? Entonces, finalmente, cuando uno despeja capa de ahí, uno dice, bueno, esta acá con moñito va a ser igual a, 4pi cuadrado por el momento de inercia y abajo me va a quedar el periodo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, después lo que hago es reemplazar, aquí me va a quedar, perdón, que me salí. Aquí entonces va a quedar que capa va a ser igual a lo siguiente, mire, va a ser igual al 4pi, lo voy a dejar quieto, ¿sí? 4pi cuadrado. Eso lo debo multiplicar por el momento de inercia. Bueno, antes de esto voy a hacer esto, aquí en la parte de arriba. Voy a escribir 4pi cuadrado. Arriba voy a escribir, arriba me queda m, l cuadrado, que es el momento de inercia, y abajo me va a quedar el 12 multiplicado por el periodo al cuadrado, ¿sí? O sea, esta última ecuación que escribí es cuando reemplace el momento de inercia, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿sí? Yo sé que esto ustedes lo saben, pero lo hago por si de pronto alguien, digamos para que quede más claro. Entonces, acá voy a colocar la masa ya sé que vale 2 kilogramos, y L ya sé que vale 1 metro, ¿sí? Entonces voy a colocar el 1 elevado al cuadrado. En la parte de abajo voy a colocar el 12 y voy a colocar el periodo al cuadrado. El periodo ya sé que vale 180, así que voy a colocar aquí un 180 y esos 180 debo elevarlo al cuadrado. ¿Listo? No sé si me siguieron hasta ahí, pero lo único que hice fue reemplazar los valores, ¿sí? No debe ser complicado para usted. Entonces acá, bueno, aquí en este espacio que me queda, simplemente voy a escribir cuánto da eso. Yo ya lo hice, miren. Acá esto da 2,03 por 10 a la menos 4. Esto tiene unidades de Newton multiplicado por metro, ¿sí? Este viene siendo, esto viene siendo la constante de torsión de la lámpara. ¿Sí me siguieron hasta ahí? Espera, profe, para copiar el platico. Bueno, sí. Sí, Aquí. estamos Sí. listo. Bueno, ¿alguna pregunta de la solución del problema? ¿Sí quedó claro?
Bueno, voy a cambiar de hoja. Profe, esa constante de torsión siempre se da en esas unidades. Sí, siempre se da en esas unidades. Ok. Listo, voy a cambiar de página. Bueno, hay otro ejemplo que tiene que ver con una cosa que se llama el péndulo compuesto, ¿sí? O sea, es lo mismo, ¿sí? Péndulo compuesto. Resulta y pasa que el péndulo compuesto también es otro tipo de sistema, ¿sí? Al igual que el péndulo simple, que el sistema masa-resorte y que el péndulo de torsión, el péndulo de compuesto también es un sistema que puede oscilar con oscilaciones armónicas simples, ¿sí? Entonces, con palabras uno puede definir o se define, si ustedes por ejemplo buscan qué es un péndulo compuesto, seguramente que les va a aparecer en Wikipedia algo así como esto, ¿sí? Les va a decir, bueno, un péndulo compuesto es un cuerpo rígido capaz de rotar alrededor de un punto. Por acción de la gravedad. Por acción de la gravedad, ¿sí? Ya van a ver por qué por acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, la idea es esta, ¿no? La idea es, siempre que ustedes hablen de cuerpo rígido, en realidad la palabra o la frase cuerpo rígido hace referencia a que usted tiene un cuerpo de cualquier forma, ¿sí? De cualquier forma irregular, ¿sí? Entonces, un cuerpo de forma irregular puede ser este que les voy a dibujar acá. Haga de cuenta de que usted tiene esto. Eso es un cuerpo que tiene cualquier forma, ¿sí? Voy a dibujarle un perfil acá como para que se vea más bonito. Listo. Haga de cuenta que usted tiene como ese cuerpo como en forma de pera, ¿sí? Un pedazo de cuerpo que tiene cualquier forma. ¿Listo? Resulta y pasa de que piense de que ese cuerpo tiene como una varilla atravesada, la cual representa como el eje de giro, ¿sí? Entonces, voy a suponer que ese eje de giro es acá arriba. Voy a pintarlo de otro color. Haga de cuenta que ese punto de giro es acá arriba, de tal forma que aquí hay como especie de una varilla, ¿verdad? Este es como especie de una varilla que atraviesa, digamos, el cuerpo, aquí en este punto. Voy a llamar a esto el punto O. ¿Listo? De tal forma de que el cuerpo está girando con respecto a ese punto, ¿sí? A este punto. ¿Ok? Listo. Lógicamente el cuerpo, digamos que ya yo como que lo saqué de la posición de equilibrio, ¿sí? Fíjese que yo dibujé el cuerpo un poquito torcido, justamente para mostrar de que en realidad acá ya hay una rotación. Es decir, acá hay como especie de un movimiento angular, ¿sí? Digamos que este movimiento angular esté. ¿Listo? Entonces, de aquí lo que usted debe considerar es lo siguiente. Usted debe considerar una cosa que es la masa del cuerpo, usted debe conocerla. Entonces, haga de cuenta de que esta M es la masa. Lógicamente, esta masa es la masa del cuerpo rígido, ¿sí? Y usted también debe conocer el momento de inercia. Entonces, I es la inercia. Esto es la inercia, ¿sí? Yo debo ubicar el centro de masa del sistema, mire. Haga de cuenta que por acá está el centro de masa del sistema. Entonces, este es el centro de masa, mire. Este es el centro de masa. Y la distancia que hay desde el punto O desde el punto de giro hacia el centro de masa, esta distancia, voy a llamarla la distancia B, ¿sí? Entonces, esta distancia es la distancia B. Voy a llamarla así B. Repito, mire, B, eso toca anotarlo, ¿sí? Para que no se olvide, usted lo tengan presente porque acá lo vamos a necesitar. Resulta que B es la distancia
del centro, digamos, del centro del cuerpo rígido al punto de giro. Al punto de giro. ¿Ok? Bueno, y para que se entienda un poquito mejor, voy a decir de que este I ahora es un poquito más difícil de calcular. Resulta y pasa de que I es el momento de inercia respecto al punto de giro, ¿sí? Ahorita le digo cómo calcularlo, ¿sí? Porque este momento de inercia es un poquito más difícil de calcular. El momento de inercia para el péndulo de torsión es relativamente sencillo, ¿sí? Porque ese momento de inercia siempre va a ser con respecto al centro de masa. Entonces, el momento de inercia con respecto al centro de masa normalmente uno lo busca en las tablas, ¿sí? Este momento de inercia no es el momento de inercia con respecto al centro de masa, porque este péndulo compuesto nunca puede girar si usted mete la varilla azul, la mete en el centro de masa, ¿sí? Usted tiene que ponerla en un extremo para que este cuerpo pueda girar por sí solo, ¿ok? ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, no sé, algo que quieran aportar. Profe, disculpe, lo que está en el centro del cuerpo es CM. Sí, CM, sí. Con SM lo que te quiero decir es que este es el centro de masa. Ahí me quedó un poquito torcido. Ese es el centro de masa. Centro de masa. Voy a escribirlo acá arriba. CM. El centro de masa. Listo. Voy a cambiar de página. Ustedes me avisan si de pronto están anotando. Un momento, profe. Bueno. Listo, profe. Bueno. Voy a cambiar de página. Ustedes me avisan si. Bueno, voy a tratar como de escribir la ecuación diferencial que modela esto. No voy a hacer la demostración, voy a omitir la demostración porque es bastante larga, ¿sí? Voy a anotarla así como por arte de magia, pero porque es muy larga. Profe, Entonces, la ecuación ¿la puede cambiar atrás un segundito nomás? Para tomar sí, en ya. algo. Ok, sí, ya va. Ahí está. Listo, profe, gracias. Igual estos apuntes ustedes lo pueden encontrar ahí en la carpeta de archivos, ¿sí? Tal cual como están acá, eso yo lo monto allá, ¿sí? Entonces, mire, la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial no la voy a demostrar porque me voy a echar mucho tiempo, ni siquiera esta clase me va a alcanzar, así que simplemente la voy a anotar y la voy a explicar. La ecuación diferencial es muy parecida a las anteriores, usted llega a una derivada segunda de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Más acá le va a quedar la masa del cuerpo rígido multiplicado por la gravedad, multiplicado por el B que les expliqué anteriormente y dividida entre el momento de inercia, ¿sí? Todo esto multiplicado por teta igualado a 0. ¿Listo? Esa es la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces recuerde que cuando uno tiene la ecuación diferencial de movimiento armónico simple, uno lo que concluye es que digamos, el sistema sí se puede mover con movimiento armónico simple.
Y aparte de eso, uno lo que tiene que considerar es que este término que va acompañando al teta o a x, este término está relacionado con la frecuencia angular. ¿Listo? Entonces uno podría decir, bueno, este término como es en realidad w al cuadrado, recuerden lo que este término es w cuadrado, entonces uno podría decir, si es el w cuadrado, entonces ya yo puedo decir que w es igual a la raíz de la masa, la gravedad y el término b dividido todo en el momento de inercia. ¿Ok? ¿Sí? Y el periodo de oscilación, el periodo va a ser igual a 2pi que multiplica a la raíz del momento de inercia dividido entre la masa, la gravedad y b. ¿Sí? Entonces, la de arriba es para la frecuencia y la de abajo es para el periodo. ¿Sí? Frecuencia y periodo. ¿Ok? La mayoría de los problemas se basan en usar, digamos, este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Es decir, sobre todo la ecuación del periodo. Ustedes ven la ecuación y ustedes dirían, uy, esa ecuación es fácil de usar, pero acá es un poquito complicado porque el momento de inercia normalmente no es fácil de, bueno, sí es fácil, pero uno tiene que conocer cosas, ¿sí? Resulta y pasa de que el momento de inercia, este momento de inercia que se llama I, se debe calcular con una cosa que se llama el teorema de Steiner. No sé si ustedes lo vieron, si no lo vieron no importa porque acá se lo voy a explicar. Esta cosa se calcula para este tipo de péndulos, esto se calcula con una cosa que se llama el momento de inercia. Se calcula con el momento de inercia. ¿Listo? Ve, no escribí nada. Esto se calcula con el teorema de Steiner. Se me cruzó los cables. Con el teorema de Steiner. ¿Listo? Y ahorita les explico en qué consiste el teorema de Steiner. ¿Me siguieron hasta ahí para explicarles el teorema del Steiner? Sí, profe. ¿Será que puedo cambiar la hoja o alguien estará anotando todavía? Cámbialo, profe. Bueno, voy a cambiarlo, ustedes me avisan si no. Resulta y pasa que bueno, esta cosa del teorema de Steiner dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿sí? Haga de cuenta que, bueno, haga de cuenta lo siguiente, ¿sí? Es decir, haga de cuenta que usted tiene, no sé, esto, digamos, este cuerpo, y este cuerpo tiene su centro de masa, ¿sí? Suponga que esto sea el centro de masa, ¿listo? Entonces, si este cuerpo puede rotar con respecto al centro de masa, haga de cuenta que esto, no sé, es un bulto que usted tiene abajo, después tiene una varilla, ¿sí? Supongamos que este sistema puede rotarse. Entonces, aquí, si usted necesita calcular el momento de inercia de esto, este momento de inercia es en el centro de masa. Pero resulta y pasa que normalmente el momento de inercia en el centro de masa es algo fácil de calcular. La cosa se vuelve más difícil cuando usted ya cambia la cosa, ¿sí? Haga de cuenta que usted tiene esto. Si usted tiene el mismo sistema, pero que me quedó feo.
no sé, si usted tiene este sistema, ¿verdad? Y no sé, haga de cuenta que haga de cuenta que el centro de masa está por acá. ¿Sí? Aquí está el centro de masa. Pero resulta y pasa de que la rotación del cuerpo no es con respecto al centro de masa, sino que es con respecto a otro punto, no distinto. ¿Sí? Suponga que esto estuviera, por ejemplo, rotando con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, lógicamente que esto ya es muy distinto de lo anterior. ¿Sí? Entonces, suponga que la distancia que hay desde el punto donde está girando al centro de masa, suponga que eso se llama B. ¿Ok? Entonces, lo que dice el teorema de Steiner es lo siguiente. Él dice, bueno, si usted quiere calcular, o si usted tiene un cuerpo que está rotando, digamos, alrededor de un punto que es distinto del centro de masa, el teorema de Steiner lo que le dice es que usted puede calcular el momento de inercia en ese punto simplemente sumando el momento de inercia en el centro de masa más la masa total del cuerpo multiplicado por el p al cuadrado. ¿Sí? Esta cosa que está acá, esta ecuación, es la que a usted le va a permitir calcular su momento de inercia. ¿Sí? Y eso lo va a hacer, lo va a hacer por esta cosa que se llama el teorema de Steiner. Y el estudiante preguntará, bueno, ¿y cómo hago para calcular esos parámetros? Resulta y pasa que la masa del cuerpo no es un problema, ¿sí? Porque normalmente te la dan, ¿sí? Este parámetro B tampoco es problema porque normalmente ahí en el mismo problema te lo está diciendo, ¿sí? Recuerden que este B es la distancia que hay desde el punto de giro al centro de masa del sistema, ¿sí? Esto fue lo que le mencioné hace un rato, ¿sí? Fíjense, por eso acá se los puse, ¿no? Acá en esta ecuación les dice qué significa el B. Y ustedes observen que B es la distancia que hay desde el punto de giro al centro de masa del sistema. ¿Ok? Voy para adelante, ¿no? Voy para adelante. Listo. Entonces les decía, mire, el segundo término no tiene problema, ¿no? Porque la masa del cuerpo se supone que usted la conoce. B también de alguna forma lo conoce, se lo da de ejercicio. Y este término que aparece ahí, y centro de masa, ese término sale explícitamente de las tablas. Mire. Sale de las tablas. ¿Qué quiere decir que sale de las tablas? Pues lo que les quiero decir es que los momentos de inercia en el centro de masa son valores que ya están establecidos en los libros. ¿Sí? Por ejemplo, para que se hagan una idea, si ustedes buscan en internet cuánto vale el momento de inercia del centro de masa, por ejemplo, de una varilla, ya yo se los acabé de decir en el ejemplo anterior, sí, pero lo vuelvo a anotar. ML cuadrado dividido entre 12 es el momento de inercia en el centro de masa para la varilla. Si ustedes buscan, por ejemplo, para un anillo, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, ¿cuánto es el momento de inercia del centro de masa para un anillo? Y ustedes encuentran de que eso es m multiplicado por r al cuadrado, donde r lógicamente es el radio del anillo. Este es para el anillo. ¿Sí? No recuerdo ahorita para los otros, pero por ejemplo, si usted tuviera que calcular el momento de inercia, no sé, para un cilindro, ya eso está establecido. Si usted dice, bueno, ¿cuál es el momento de inercia en el centro de masa de un cubo, por ejemplo? Ya eso está establecido. Yo ahorita no me acuerdo, pero ya eso tiene sus valores. ¿Sí? Si usted le dice, bueno, y para, no sé, para un aro, por ejemplo, o para una varilla, o no sé, cualquier cuerpo, ¿sí? Cuerpos que tengan lógicamente simetría, ¿sí? Entonces, para todos los cuerpos que tienen simetría, el momento de inercia con respecto al centro de masa ya se conoce, ¿sí? Así que eso no es de preocuparse. Yo tengo un ejemplo de esto, pero voy a hacerlo mañana, ¿sí? Mañana no, voy a hacerlo la próxima clase, el martes, ¿ok? Porque ahorita no creo que no alcance a hacerlo. Ya van a ser las 6, así que yo voy a dejar por acá el tema. ¿Listo? Péndulo compuesto. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. O sea que nunca nos van a poner un problema donde el centro de masa sea asimétrico. No, porque si te pones a pensar no tiene sentido, ¿sí? Es decir, no sé si te lo puedes imaginar. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú metes la varilla para que el cuerpo gire con respecto al centro de masa, eso no te va a girar.
Entonces, por esa razón, para que el cuerpo gire, tú tienes que, el eje de rotación tienes que ponerlo arriba, en un extremo, para que cuando tú levantes el cuerpo pueda girar. ¿Sí? ¿Sí? No sé si lo... ¿Será que por acá habrá una aplicación? Bueno, más bien para la próxima, no sé si en internet de pronto hay una aplicación para que miren a ver cómo es que rota este cuerpo. ¿Sí? Si uno lo pone en el centro, esa cosa no gira como uno quiere que gire. Por esa razón es que este problema es un poquito más difícil porque obligatoriamente usted tiene que aplicar el teorema de Steiner para poder encontrar el momento de inercia, ¿sí? Porque lo demás es como poco relevante, ¿sí? Poco importante, ¿sí? Es decir, cuando usted intenta aplicar esta ecuación, la ecuación del periodo, en esa ecuación, digamos, el parámetro más difícil de trabajar es el momento de inercia, porque lo demás es conocido, ¿sí? La masa del cuerpo por lo regular es conocida, la gravedad también es conocida, y B normalmente también es conocido. Aquí lo un poquito difícil es saber cómo calcular el momento de inercia, pero si uno tiene claro el teorema de Steiner, tampoco es muy difícil. ¿Listo? ¿Alguien tendrá preguntas? ¿Alguien más? Listo, entonces si nadie tiene pregunta, entonces yo me voy, listo. Sin antes recordarles que para el próximo martes, por favor, asistan a las asesorías. Ya les dije por qué es importante asistir a esas asesorías. Y bueno, nada, simplemente les resto desearle un buen fin de semana y nos vemos el martes, ¿ok? Gracias, profe. Listo, profe. Hasta luego, profe. Profe, las notas usted no las manda por el chat de Teams. ¿O de hoy? Sí, de una Vale. vez las voy a subir. Vale, profe. Hasta luego entonces. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.